Saludos, almas inquietas, y bienvenidos a Milenarios On. Hoy, desde nuestro estudio en las profundidades de unas catacumbas que conectan directamente con el inframundo, usaremos las ondas para viajar en el tiempo. Nos adentraremos en la historia de una de las figuras más fascinantes y decisivas de la historia, y será el propio Julio César quien nos contará su visión de los hechos. Cayo Julio César, bienvenido a Milenarios On. Gracias por la invitación. Este lugar es ciertamente peculiar. Me recuerda a algunas criptas que visité en Egipto, aunque con menos oro y más eco. Nos alegra que se sienta cómodo. César, su nombre es sinónimo de poder, de Roma. Pero empecemos por el principio. Nació en la gens Julia, una familia patricia, pero su ascenso no fue precisamente un camino de rosas, ¿verdad? En absoluto. Patricio de cuna, sí, pero mi familia no tenía la influencia de otras. La muerte de mi padre a los 16 años me obligó a madurar deprisa. Luego llegó Sila y su dictadura. Yo me había casado con Cornelia, la hija de su enemigo Cina. Sila me dio a elegir. O la repudiaba o me atenía a las consecuencias. Y eligió las consecuencias. ¿Qué clase de hombre sería si abandonara a mi esposa por la amenaza de un tirano? Perdí mi puesto de sacerdote, la dote de Cornelia, y tuve que huir de Roma. Fueron años duros, pero forjaron mi carácter. Aprendí que el poder no se hereda, se conquista. Hay una anécdota de esa época que siempre me ha fascinado, su secuestro por piratas. Ah, los piratas cilicios. Unos tipos bastante audaces, he de admitir. Cuando me dijeron que pedirían 20 talentos por mi rescate, me ofendí. ¿20? Les dije que yo valía como mínimo 50. Durante mi cautiverio, les traté como si fueran mis subordinados. Les leía mis discursos y poemas y les advertí, entre bromas, que cuando fuera libre, volvería para crucificarlos a todos. Y cumplió su promesa. Siempre cumplo mis promesas. En cuanto me liberaron, organicé una pequeña flota, los capturé y los crucifiqué. Aunque por un rapto de piedad, ordené que los degollaran primero para ahorrarles la agonía. Un líder debe ser implacable, pero no innecesariamente cruel. Volvió a Roma y su carrera política despegó. Cuestor, edil, pontífice máximo, y entonces llegó el primer triunvirato. ¿Cómo se gestó esa alianza con dos pesos pesados como Pompeyo Magno y Marco Licinio Craso? Roma era un nido de víboras. El Senado, controlado por los optimates, bloqueaba cualquier avance. Pompeyo volvía de sus campañas en Oriente y el Senado le negaba las tierras a sus veteranos. Craso, el hombre más rico de Roma, tenía sus propios intereses. Yo necesitaba el consulado. Nos dimos cuenta de que, por separado, éramos vulnerables, pero juntos éramos Roma. Una alianza de conveniencia. Toda alianza lo es. La sellamos con la boda de mi hija Julia con Pompeyo. Fue un movimiento maestro. Controlamos la política durante años. Eso me permitió obtener el proconsulado en las Galias. Las Galias, casi una década de campañas que cambiaron el mapa de Roma y le convirtieron en una leyenda militar. Las Galias no se conquistaron solas. Fue el trabajo de mis legiones, la mejor maquinaria de guerra jamás creada. Eran disciplinados, leales, yo comía su mismo rancho, dormía en el suelo con ellos, conocía a muchos por su nombre. No los llamaba soldados, sino comilitones, camaradas. Derrotamos a los helvecios, a los germanos de Ariovisto, cruzamos el Rin construyendo un puente en 10 días, algo que nadie creía posible. Incluso navegamos hasta la misteriosa Britania. Y lo narró todo en sus comentarios sobre la Guerra de las Galias. ¿Propaganda o historia? ¿Acaso no pueden ser ambas cosas? Quería que en Roma se supiera lo que estábamos logrando, que entendieran la magnitud de la empresa. El estilo es directo, sin adornos. Los hechos hablan por sí solos. Pero mientras su fama crecía, el triunvirato se desmoronaba. Murieron su hija Julia y Craso. La situación con Pompeyo se volvió insostenible. Y llegó el momento clave, cruzar el Rubicón. El Senado, instigado por Pompeyo y mis enemigos, me ordenó licenciar a mis legiones y volver a Roma como un simple ciudadano para ser juzgado. Sabía que si lo hacía, mi carrera y probablemente mi vida habrían terminado. Me empujaron a un rincón. El Rubicón no era solo un río, era la frontera sagrada de Italia. Cruzarlo con una legión en armas era una declaración de guerra. Y pronunció esa frase inmortal: Alea iacta est.
La suerte está echada, no había vuelta atrás. Fue el momento más solitario y a la vez más lúcido de mi vida. O era yo o eran ellos. Elegí ser yo. La guerra civil le llevó por todo el Mediterráneo, Farsalia, Egipto, Tapso, Munda y al final la victoria total. Volvió a Roma no como general, sino como dueño absoluto, dictador perpetuo. El título suena grandilocuente, lo sé, pero la república estaba rota, carcomida por la corrupción de la aristocracia. Hacían falta reformas profundas, una mano firme que pusiera orden. Creé el calendario que, con algunos ajustes, todavía usáis. Distribuí tierras entre mis veteranos y los campesinos más pobres. Organicé la administración de las provincias para acabar con los abusos de los gobernadores. Construí un nuevo foro para la gente. Quería una Roma más justa y próspera. En medio de esa guerra, en Egipto, conoció a Cleopatra. Cleopatra. No era solo su belleza, era su inteligencia, su ambición. Hablaba múltiples idiomas, era culta, entendía el poder. Se presentó ante mí envuelta en una alfombra, ¿sabes? Una entrada dramática, digna de una reina. Tuvimos un hijo, Cesarión, pero Roma jamás habría aceptado un heredero medio egipcio. Mi legado debía ser romano. Por eso, en mi testamento, nombré a mi sobrino nieto, Octavio. Vi en él la astucia y la frialdad necesarias para continuar mi obra. Su poder absoluto generó mucho miedo en el Senado. Temían que quisiera coronarse rey. Y ese miedo les llevó a los idus de marzo del 44 a.C. La ironía. Me apuñalaron para salvar la república. ¿Y qué consiguieron? Desatar otra guerra civil aún más sangrienta que la mía, que terminó con la república que tanto decían defender y dio paso al imperio de mi heredero, Augusto. Me asesinaron en la curia de Pompeyo, a los pies de la estatua de mi antiguo aliado y rival. El destino tiene un retorcido sentido del humor. Se dice que sus últimas palabras fueron para Bruto. ¿Tú también, hijo mío? Es la versión poética de Shakespeare. La realidad fue menos dramática y más amarga. Lo que dije en griego fue «kaisou teknon», que se traduce como «tú también, hijo». Pero no era una pregunta lastimera, era una maldición, una constatación de la traición definitiva. Ver a Bruto, a quien había perdonado y protegido, entre los asesinos, eso fue el golpe final. Su muerte conmocionó a Roma, el pueblo le adoraba, y poco después el Senado le deificó. Se convirtió en el divino Julio. El pueblo siempre estuvo conmigo, porque yo siempre estuve con ellos. Durante mis juegos fúnebres apareció un cometa en el cielo. La gente lo interpretó como mi alma ascendiendo a los cielos. ¿Quién era el Senado para contradecir al pueblo y a los dioses? Mi deificación sentó un precedente, sí, convirtió el poder en algo sagrado. Quizás era lo que Roma necesitaba para sobrevivir a sí misma. Cayo Julio César, ha sido un honor tenerle en Milenarios On. Su historia es la historia de la ambición, del genio político y militar y de la transformación de un mundo. El honor ha sido mío. Recordad mi historia, no como un mito, sino como la prueba de que un solo hombre con la voluntad suficiente puede cambiar el curso de la historia, para bien o para mal. Muchas gracias por escucharnos. Si te ha gustado este viaje en el tiempo, suscríbete y déjanos tus comentarios. Te esperamos en el próximo episodio de Milenarios On.